Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite y quiero saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada persona que se da el tiempo de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero decirle que para mí es una gran bendición ser un consejero de personas como usted que están necesitando un consejo saludable como el que le voy a transmitir hoy. Y el hombre está viviendo bajo condenación y el tema es sacados de las tinieblas. ¿Por qué me inquieta hablar de esto, de las tinieblas? El hombre está en tinieblas cuando está sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y voy a llevarlo a la palabra, pero antes voy a orar para decirle a Dios que controle este tiempo y que le abra el entendimiento para que usted pueda entender lo que yo voy a transmitir, porque la palabra se tiene que entender de acuerdo a como nosotros demos la oportunidad al Espíritu Santo que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por este tiempo especial que me estás permitiendo de compartir tu palabra. Espero darme a entender a los oyentes. Espero, buen Dios, que seas propicio a la necesidad. Te pido salud por el que está enfermo, te pido trabajo para el que no tiene trabajo, te pido, buen Dios, que lleves paz a las vidas de aquellos que están sin paz. Yo sé, papá, que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Él nos dejó esa promesa que nos dejaría la paz. La paz que Él da es la que el mundo no puede dar y por eso hoy, papá, ministra paz a aquellos corazones quebrantados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero hablar bajo el tema sacados de las tinieblas. ¿Quiénes son sacados de las tinieblas? Pues es los que estaban en tinieblas, obviamente. Y quiero llevarlo a la palabra en el libro de Juan 3:19. Allí vamos a ver lo que la palabra dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién lo va a sacar de las tinieblas? La verdad. Y si usted ve, la verdad es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, si nosotros venimos a Cristo, vamos a ser sacados de las tinieblas. Las personas que viven sin Cristo están viviendo en tinieblas. Usted puede, como creyente, puede estar de acuerdo conmigo. Esto confirma cuando vemos personas que manifiestan una vida desordenada. Sin lugar a duda, están siendo gobernados por el príncipe de las tinieblas. Vamos a ver lo que nos dice en 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es interesante esto. Para saber si una persona está en tinieblas o para saber si yo estoy en la luz o estoy en las tinieblas, tengo que empezar a escudriñar la Escritura para darme cuenta cómo estoy, si estoy en luz o estoy en tinieblas. Porque dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas lo han cegado. Las tinieblas, si lo podemos ver en lo natural, es una oscuridad. Recuerdo en el lugar donde yo nací, en el campo, no había luz eléctrica en aquel entonces, y cuando caía la noche había tiempos donde había un nivel de tinieblas demasiado fuerte, casi era palpable. Entonces dice la palabra que el que aborrece a sus hermanos está en tinieblas. ¿Por qué lo quiero llevar en esto? Para que usted se examine si está viviendo en luz o está viviendo en tinieblas. Aquí podemos ver que hay una forma como salir de las tinieblas, y es llegando a la verdad. Y la verdad es Cristo, y Cristo perdona el pecado. Entonces quiere decir que el perdón de pecados nos saca de las tinieblas, y eso quiero que usted tome bien en cuenta, que el propósito por el cual me presento como un mensajero es para decirle a usted que este tiempo es un tiempo muy especial, porque quiero llevarlo a la verdad, quiero llevarlo a Cristo. Amigo, si usted está en tinieblas, este mensaje le puede ayudar para salir de ellas y venir a la luz, y la luz es Cristo. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos la gran bendición que ya no estamos en tinieblas, y cuando nos equivocamos de inmediato acudimos al que perdona. Cuando nosotros hemos sido perdonados, ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Entonces es cuando ya se hace efectivo el mensaje en nuestra vida de la palabra. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:9, ese versículo es un versículo que yo lo he atesorado en mi corazón, y tan pronto veo una manifestación en mi vida que puede ser de tinieblas, de inmediato reclamo la luz de Cristo, porque debo de anunciar con mi testimonio que ya no soy partícipe de las tinieblas, soy hijo de luz. Mas vosotros, dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí entramos al testimonio que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios, como creyentes, como evangélicos, que ya somos. Necesitamos reconocer que somos un pueblo escogido de Dios, y necesitamos ya dejar de participar de una vida que lo que manifiesta es como si estuviésemos en tinieblas y no en luz. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Déjeme decirle que los mensajes que estoy transmitiendo son mensajes verdaderos, mensajes de vida, mensajes que van a cambiar su vida. No lo estoy engañando, porque si yo le estuviese engañando, no se manifestara cambio en su vida. Por eso en cierta oportunidad, yo no sé si usted ya era un oyente del programa, pero yo les decía, le doy 2 meses y mucho. Si usted no ha cambiado de vida, si pone en práctica el consejo que yo le estoy dando, cualquiera de los mensajes que usted escuche, si usted pone en práctica esa palabra, yo le aseguro que es mucho tiempo, 2 meses, para que usted se esté dando cuenta que se está convirtiendo en otra persona. No seas pues partícipe, dice, con ellos. Dice la palabra, nadie os engañe con palabras vanas.
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. Nosotros los que ahora somos cristianos, antes éramos tinieblas. Porque la palabra aquí lo dice, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y qué es lo que se manifiesta en los hijos de luz? Dice, porque el fruto del Espíritu es la bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Los que estamos en luz, ya no podemos esconder las cosas. Están descubiertas y por eso ya no se nos permite. Ya hay algo en nuestro interior que no permite hacer cosas como si estuviésemos en tinieblas. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que ya dicen ser cristianas, que están congregándose en una congregación y están manifestando todo lo contrario de lo que la palabra dice? Aquí me hace pensar algo, y es: el conocimiento le está faltando a estas personas y viene a cumplirse lo que la palabra dice, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿No se ha fijado usted personas que dicen ser cristianas y empiezan a contar las anécdotas de sus compañeros o chistes vulgares? Algo que es vergonzoso. La Biblia condena esa conducta para una persona que dice ser cristiana. Hay personas que se deleitan cuando están oyendo aquellas historias, aquellos chistes que lo único que hacen manifiesto en esta conversación, en esta plática, son obras de gente que está en tinieblas. Dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hablan, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué impresionante esta palabra. A mí me gusta, es un mensaje tan precioso. Yo no sé por qué hay personas que no atesoran esta palabra. Qué bonito es que usted lea la palabra y se dé cuenta. Pero ya que tiene la oportunidad de que usted pueda escuchar el mensaje por la radio, por la televisión, por los medios que le está llegando el mensaje, usted necesita darse cuenta si el mensaje viene de Dios, porque hay personas que están dando un mensaje equivocado, hablando palabras vanas y no palabras de vida. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Para usted que me escucha ya en el campo, quizás se da cuenta que no estoy hablando de la noche, pero para que usted entienda, las tinieblas podemos ver la oscuridad. La noche se hace para dormir. Fue hecha para eso, para descansar la noche. Pero aquí estoy hablando de las tinieblas en el sentido espiritual, donde hay personas que están dormidos como si estuvieran a la medianoche y andando en el pleno día. No se avergüenzan de hablar vulgaridades, enseñarle a sus hijos malas palabras, cuánta cosa. Ya no debemos de participar nosotros ni aún mencionando. Por eso en uno de mis viajes misioneros le decía a unas niñas: ni siquiera repita lo que sus compañeros de escuela dicen. ¿Por qué? Porque usted está hablando lo que ellos hablan y eso ya a Dios no le agrada. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe? Hay jefes en el trabajo que tratan de
hacerlo a uno partícipe de sus obras infructuosas, de sus sinvergüenzadas, en otras palabras. Pero qué bonito es cuando nosotros tenemos la convicción que estamos caminando en luz y que no podemos ya escondernos porque no estamos en tinieblas. Porque dice la palabra que tarde o temprano las cosas tienen que ser manifiestas. ¿Cómo lo dice? Dice, no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta. Recuérdese que le estoy hablando en un lenguaje entendible, porque estos mensajes no solamente están llegando a lugares donde hay gente que sabe hablar con la Real Academia Española. En cambio, yo estoy hablando con personas que tienen un intelecto muy grande, pero pueden entender mi lenguaje. Pero también estoy hablando con personas sencillas del campo. Algunos no han incursionado a estudios, algunos son analfabetos, pero son hijos de Dios y necesitan ser aconsejados. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy hablando para diferentes niveles de personas. Yo no sé cuál es el nivel académico el que tú tienes, o si eres una persona analfabeta. Pero dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. No importa si tú eres profesional o eres analfabeto. Necesitas salir de ese mundo de tinieblas y vivir en la luz. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esto lo dice Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto es precioso, cuando nosotros le damos la oportunidad a que Dios gobierne nuestra vida. Vamos a darnos cuenta que hay personas que están completamente en tinieblas. No se dan cuenta que están en una vida tan desordenada, una vida tan asquerosa. Mas sin embargo, como hijos de Dios, necesitamos ver a estas personas con misericordia y pedirle a Dios por ellos. Por eso quiero que me entienda. No estoy despreciándolo si usted está viviendo en tinieblas. Le estoy anunciando un mensaje para que huya de ese lugar y venga a los pies de Jesucristo y empiece a usted a caminar en la luz verdadera. Por eso cuando el Señor me ponía este pensamiento, que las personas que viven sin Cristo están viviendo en tinieblas, y esto nos confirma cuando vemos personas que su conducta es completamente desordenada. Y ahí podemos sin lugar a dudas estar 100% seguros que estas personas están siendo gobernadas por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y por eso quiero decirle hoy, es una gran oportunidad que Dios permite que usted pueda decirle al Señor: yo quiero salir de la oscuridad, de las tinieblas, y quiero estar en la luz. Muy precioso es este consejo si usted lo atesora buscando la dirección de Dios. Pero si usted no está anhelando cambiar de vida, usted lo que va a sentir es que lo estoy regañando, que le estoy maltratando. En cambio, aquella persona que se sienta a escuchar la radio, aquella persona que se pone frente a su computadora para escuchar la palabra, frente a la televisión para ver el programa, aquella persona que se sienta de esa manera a escuchar, o quizás tú vas en el carro escuchando la radio, el programa. Si tú pones el corazón dispuesto para atesorar la palabra y no una mente cerrada creyendo que nosotros los mensajeros solo estamos dando látigo, te estoy exhortando para que medites cómo está tu conducta, si realmente estás viviendo en tinieblas o estás en la luz verdadera. Jesús, él mismo dijo que él era la luz. Y la luz no es para estar acá debajo de la mesa. La luz es para que alumbre
a nuestro alrededor. Si Cristo gobierna nuestra vida, necesario es entonces que manifestemos las obras de un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios ya no puede manifestar que está en tinieblas, porque es vergonzoso. Ahí estamos echando a perder el gran mensaje, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Doy gracias a Dios por el mensaje tan sencillo, fácil, que la persona lo pueda entender. No importa si una persona es sin letras, este mensaje lo va a poder entender. Y si tú eres una persona, como decía, con un nivel académico, también lo vas a entender. Pero ¿sabes cuándo vas a entender más? Es cuando le des la prioridad a la palabra de Dios en tu vida y hagas que el Señor sea el que gobierne tu vida y te sientas el hombre más dichoso de haber obtenido la salvación. Amigo, si tú todavía no has reconocido que eres necesitado de la salvación, esta puede ser una buena oportunidad para que le digas al Señor: hoy te pido que me des salvación. Ya no puedo vivir así. Quizás tú eres un padre de familia, una madre de familia. Yo conozco personas que aún siendo cristianas dicen, maltratan a sus hijos, no pueden ver ni a su propia familia. Ya no podemos vivir así. Entonces, si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para que anunciemos que Jesús es el Señor, es para que anunciemos que Dios es amor, y por eso muchos no quieren venir a los pies de Cristo, porque el testimonio está manchado. El día domingo le hablaba del mensaje de la buena nueva de salvación a un hombre que me encontré esperando el transporte público para conducirse a su trabajo. Y recuerdo que este hombre me empezó a decir que en la comunidad donde él vivía, en aquel entonces, había una congregación cristiana y hubo algo bien tremendo ahí. En la iglesia hubo pecado a tal grado que se desintegró la iglesia, se desintegró la asamblea que se reunía ahí. ¿A causa de qué? Del mal testimonio. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hemos llegado a entender a la luz de la palabra, pues la palabra nos enseña en Hebreos y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es Él? Es Cristo. Por eso, amigo, si tú no quieres venir a Cristo porque has visto mal testimonio en pastores, en personas que dicen ser cristianas, hoy te digo que ponga la mirada en Cristo. Y cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, muchos van a caer a la diestra, a la siniestra, y nosotros siempre vamos a ir caminando. No lo salgamos del camino. El hecho de que alguien peque, si vimos un pastor que pecó, no nos salgamos del camino. Sigamos al pastor de pastores, que es Jesucristo, y oremos para que este hombre se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Pero hay personas que creen que cuando alguien falla no tiene la segunda oportunidad, y esta es una gran mentira. Y esto me hace recordar cuando yo era niño. Aún antes de nacer, mi padre era un hombre que se dedicaba a andar repartiendo trataditos. Le gustaba hablarle del amor de Cristo a las personas. Pero llegó el tiempo donde él cayó de la gracia de Dios. Falló. Y todo el mundo, en vez de ayudar a sacarlo de ahí, trataron de hundirlo más, para que un día fuera asesinado.
Entonces quiere decir que los que no han puesto la mirada en Cristo no van a poder en este caminar. En cambio, aquellos que hemos puesto la mirada en Cristo, vamos a anunciar las virtudes de Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso hoy quiero decirte, si tú quieres, puedes hacer una oración para salvación. En Romanos 10, 8, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir entonces? Si tú eres una persona que necesita salvación, esto es una gran oportunidad la que Dios te da hoy. Una oportunidad que quizá mañana o más tarde ya no la vayas a tener. Hoy hay salvación para aquel que abre el corazón. Como les decía, solo hay que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él le levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque con el corazón, dice la palabra, que se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dile al Señor Jesús: te recibo como el único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Hoy quiero andar en luz. Ya no quiero vivir en tinieblas. Y después de que tú hayas hecho esa oración, puedes decirle a Dios: dame el privilegio de conocerte como un Dios sanador. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que esta palabra que he transmitido en este día lleve vida a aquellos que la necesitan. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des la oportunidad, Padre, de ver gente que está siendo restaurada por medio de tu palabra, de ver gente que está obteniendo la sanidad porque está atesorando la palabra en el orden que tú la estás dando, porque estos mensajes vienen directamente de tu presencia. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí quedan siempre los contactos. Recuerda que estamos siempre en viajes misioneros. En estos meses estaré viajando a Centroamérica, si el Señor me permite, a estar con mi familia un tiempo, pero la prioridad no es la familia. La prioridad es llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los perdidos y el mensaje de exhortación a la iglesia que ya ha sido comprada con la sangre de Cristo y que de alguna manera se está descuidando, y necesitamos ir a dar una jaladita de oreja, porque de hecho yo lo necesito también. Y desde el momento que te estoy exhortando a ti, me estoy exhortando a mí mismo, porque la palabra es viva y eficaz. Dios te bendiga. Será hasta la otra oportunidad, porque espero que si Dios me da la oportunidad de seguir compartiendo, lo voy a hacer, y con mucho gusto. 99 50 86 61. Puedes darme mensaje texto. Si vives en el extranjero, pues puedes comunicarte conmigo por medio de las redes sociales. Allí estamos dando el mensaje. De igual manera, es una bendición allá en los campos, en Honduras, en El Salvador, a donde alcanza la señal de la radio. Te pedimos que te comuniques con nosotros. Haznos saber, porque queremos ser de bendición para tu vida. Gloria al Señor. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo